Resulta que Harfuch se guardó ese rencor, lo transformó en estrategia y cuando tuvo el poder para hacer algo, lo hizo. Y lo hizo este fin de semana, junto con todas las instituciones de seguridad pública de nuestro país. No es cualquier cosa pasar de ser la víctima que sobrevive a 400 balazos Barrett calibre 50 a de un atentado en donde planeaban que ese fuera su último día de vida, a coordinar la caída de quien ejecutara precisamente y ordenara ese atentado. Eso requiere mucha frialdad mental, una disciplina, una paciencia que muy poca gente tiene y la mayoría pues hubiera salido corriendo. Porque esa fue no solo una advertencia, le tiraron a matar. Salió vivo de milagro. La vida le dio una segunda oportunidad y sus escoltas que lo defendieron y por supuesto el blindaje de la camioneta y esa segunda oportunidad la usó, ese segundo tiro para dirigirlo de una forma muy precisa. Harfuch quedó, siguió escalando posiciones, cuando llegó a la cima no se le olvidó por quién murieron sus escoltas, por orden de quién. Y el mensaje de este fin de semana, amigos, es contundente. Por mucho tiempo los cárteles en México construyeron, todos, esta imagen de que son invencibles, de que tenían protección en todos lados, de que ni el ejército mexicano estaba a su altura. Y de repente un domingo cualquiera, en un pueblito de Jalisco, emboscaron a uno de los líderes más peligrosos del mundo. Por supuesto, hay reacciones, no se hicieron esperar. Ayer lo vimos, después de que se confirma la noticia, empezaron los bloqueos en carreteras de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, se quemaron vehículos, incluso en Veracruz también, hicieron desmanes en algunas ciudades. Esa es su forma de protestar, es su forma de mostrar que siguen vivos, que tienen capacidad de respuesta, pero aquí hay que ser honestos. Cuando quemas camiones en una carretera no estás demostrando poder, estás demostrando desesperación. Estás diciendo nos tocaron al jefe y no sabemos qué hacer. Actuamos pero tarde. Y el gobierno respondió con despliegues masivos de fuerzas federales en los estados afectados. Incluso estaba yo leyendo algunas notas de Veracruz porque ayer se capturaron, no solamente en Veracruz, sino en varios estados, a jefes regionales de este mismo cártel. Es decir, fue una operación relámpago en donde no solamente fueron por la cabeza de este cártel, sino que también paralelamente estaban deteniendo a muchos jefes de las células delictivas en diversos estados. Y esto también es parte del mensaje. Hay una segunda parte de esta historia que es la más impactante, pero antes vamos a ver cuáles fueron las declaraciones del secretario de Seguridad Pública hace unas horas sobre este tema. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Muy buenos días. Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea. Y un reconocimiento, por supuesto, al general secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo, el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación. Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía. Hoy se continuará con el centro de mando instalado, donde se estará informando a la ciudadanía de todos los eventos que sucedan en el país y se asegurará el restablecimiento y el orden en el país. Muchas gracias. Antes, cuando estos cárteles hacían bloqueos, por cierto, las autoridades locales se escondían, pedían ayuda, no sabían qué hacer. Lo que es verdad es que un día después de estos bloqueos, lo que tenemos reportado hasta este momento es que las zonas bloqueadas han sido liberadas. Hubo coordinación, hubo presencia del ejército, hubo Guardia Nacional, hubo marinos que llegaron al lugar. ¿Qué quiere decir? Que ya sabían por dónde iba a pasar este personaje, cómo lo iban a capturar, qué acciones iban a tomar en represalia, qué avenidas iban a bloquear, qué escenarios esperaban, y no hubo espacio para que los cárteles tomaran control de calles por más de unas horas. Y ojo, esto no significa que este cártel vaya a desaparecer hoy lunes. Sigue funcionando como una empresa tradicional. Lo único que ha cambiado es el gerente. Pero hay una estructura, hay mandos medios, hay gente que va a querer tomar el control, pero el golpe simbólico es enorme. El Mencho, que era el último de los grandes capos de la vieja escuela, después de todos los que ya habían tradicionalmente estado, pues era el último que quedaba. El que había evadido la justicia por más de 20 años. Este hombre había sobrevivido a gobiernos del PAN, del PRI, por supuesto, a la primera administración de Morena. Se había logrado eludir de la acción de la justicia. Y su caída manda un mensaje a todos los demás. Hoy no hay un solo capo que esté a salvo en México. Y para Harfuch, esto se debe saber de algo muy particular. Hay gente que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Pues este plato estuvo 6 años en el congelador. Y no a nombre de Omar García Harfuch, a nombre de muchos mexicanos que fueron víctimas
de distintos escenarios de violencia en cualquier nivel. Lo que sabemos hoy es que desde aquella mañana en Reforma, cuando su camioneta recibía balazos por todos lados, más de 400, y él sentía cómo esas balas perforaban el blindaje y seguramente pensó en esos segundos que era su último momento de vida, hasta este domingo, cuando le confirmaron que el operativo había sido exitoso y que el objetivo había muerto, 6 años de investigaciones, de seguir pistas, de esperar el momento adecuado, de construir la estructura para poder hacerlo. Y no es que Harfuch sea un justiciero solitario, no nos vamos a ir a los extremos, pero esto es parte de una institución. No fue una agresión a una persona. En aquel momento, hace 6 años, fue una agresión al gobierno de México. Y uno no puede evitar pensar en el trasfondo de esta historia, en lo que debe pasar por la cabeza de alguien como el secretario de Seguridad Pública que estuvo a punto de morir a manos de una persona y años después esa persona cae por la estructura que ahora él dirige, y la pregunta que le hace un reportero esta mañana es: ¿ya decidieron qué van a hacer con el cadáver de quien en su momento ordenó el atentado contra él? Al final lo que queda pues es un mensaje. En México durante muchos años prevaleció la idea de que ciertos criminales eran intocables, que tenían fuero, que la ley no aplicaba para ellos, que eran más poderosos que nuestras instituciones, que el ejército mexicano. Gobiernos anteriores de muchos partidos alimentaron esa percepción porque les convenía tener a esos tipos controlados o porque simplemente no querían meterse en problemas. Pero este gobierno, el de Sheinbaum, donde está el secretario de Seguridad Pública, Harfuch, este fin de semana mandaron una señal muy distinta. No importa quién seas, no importa cuánto poder acumules, no importa cuántos años lleves evadiendo la justicia, tarde o temprano la justicia te va a encontrar. Y lo que vimos este fin de semana fue una muestra de eso. Sus lugartenientes lo comprobaron cuando vieron caer a su jefe. Y todos los demás que están en esa misma situación, los que todavía andan sueltos, los que creen que pueden desafiar al Estado, pues hoy seguramente tienen mucho que pensar. Porque el gran mito ha caído, porque si pudieron con el más poderoso, con el que tenía lanzacohetes, blindados, protección en todos lados, la pregunta que hoy nos queda a todos es, y yo creo que es la gran reflexión, cualquiera puede caer. Y nosotros del otro lado vemos esta historia como una mezcla, por supuesto, de incredulidad, porque costaba trabajo creer esta noticia ayer a primeras horas. Por supuesto, reflexión de que uno de los capos más grandes de la vieja escuela, el último que quedaba de la vieja escuela, ha caído, de esa vieja generación, de los que le hicieron mucho daño al país. Realismo también, porque sabemos que esto no termina aquí, que va a haber más violencia, que otros van a querer tomar su lugar. La lucha sigue, no se puede decir que estos cárteles ya no existen, siguen existiendo, pero al menos por un momento podemos reconocer que la justicia, aunque tarda, llega. Y eso es lo que vimos este fin de semana. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.